Bueno, vamos a arrancar con hermenéutica. Seguimos en la unidad 1. Recuerdan que dividimos la hermenéutica en dos partes, la hermenéutica general y la segunda parte es la hermenéutica particular. Y hablamos de que nosotros tenemos que aprender a utilizar ciertas herramientas. La primera herramienta que vimos era el significado de las palabras individuales y hoy vamos a ver dos herramientas más, que es el contexto y los pasajes paralelos. Pero antes de iniciar con el contexto, ustedes tenían tarea para hoy. O sea, para la semana pasada, digamos. Pero como no nos vimos, tenían tarea para hoy. ¿Por qué es importante llevar el cuadernillo, o sea, completar el cuadernillo de actividades que ustedes tienen en la página 51? Porque el cuadernillo de actividades es su examen, su presentación de examen. Y no le digan a los que no vinieron hoy, por favor, se lo pierden. Ellos van a pensar que tienen un súper examen. Entonces, si usted completa el cuadernillo, usted va a aprobar la materia. Si usted tiene el cuadernillo incompleto, va a tener que recuperar la materia, hacer un examen súper difícil que solo han aprobado 1 de 1000 en la historia. Entonces, le conviene... Yo no fui, yo desaprobé. No. Bueno, completen el cuadernillo, presten atención. ¿Qué vamos a hacer? Cada clase vamos a ir viendo las respuestas, como hicimos la otra clase, que respondimos las preguntas de la introducción. ¿Se acuerdan que eran 5? Esas ya las respondimos. Si usted no vino o en ese momento estaba en el baño o estaba en otro lado, fíjese de acercarse a algún cristiano y preguntarle, ¿usted tiene las respuestas? ¿Me las puede prestar? ¿Me puede ayudar? O hacerlas usted en su casa, que sería mucho mejor. Y ahora de tarea tenemos la unidad número 1, ahí está en la página 51. Ustedes tenían que buscar el significado en los textos que tienen ahí de la palabra ley. ¿Lo han hecho? ¿Sí o no? Cierro los ojos yo. ¿Sí o no? Perfecto. Reconocí algunas voces, otras dije, ¿por qué no dijo sí? Bueno. Tenemos entonces en el libro de Esther, a ver si nos ayudan con las pantallas, Esther 1:8. Perdón que no le avisé a Richard, pero vamos a ir viendo el versículo bíblico, Esther 1:8. Y vamos a ver qué significa la palabra ley en este versículo. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Se está refiriendo a la ley de Jehová? A un precepto ordenado por el rey. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Respondió algo más? Una dirección, una enseñanza o una instrucción dada por el rey. Perfecto, también es válida. Muy bien, entonces ustedes tienen que poner eso, un precepto, una instrucción o una ordenanza dada por el rey, en este caso el rey Asuero. Esto no lo repasamos, ¿no? Perfecto. Salmos 19, 7 al 8. Vamos a ver, Salmos 19, 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, ahí está hablando de la ley de Jehová. Si vamos al 7, ahí tenemos en el versículo anterior, la ley de Jehová es perfecta. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿Cómo? Al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué más? La palabra de Dios, perfecto. ¿Algo más? Bueno, ven que no es la ley de un rey o una enseñanza, un precepto de un rey, sino que se está refiriendo directamente a la ley de Jehová, que es la palabra de Dios y que en ese tiempo eran los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Entonces ahí tienen que poner la palabra de Dios, los primeros libros o 5 libros llamados Pentateuco. Vamos a Mateo 5, 18.
Mateo 5:18, nos dice, porque de cierto os digo, ¿cuántas veces dije desierto? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué ley está hablando acá? De la ley de Moisés. ¿Qué más? Lo mismo, mandatos de la ley. Pero ahí dice que no pasará ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Está hablando de la palabra de Dios también, de la ley de Jehová. Está hablando siempre de lo mismo. No es la ley de un gobierno, no es la ley dada a un mandamiento de un rey, sino que es la ley de Jehová. Vamos a Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿A qué ley se está refiriendo? La ley de Jehová también. Esto es la ley y los profetas se está refiriendo a la ley de Jehová. Vamos a, Romanos 2:12, no lo busquemos. ¿A qué se refiere ahí los que lo hicieron? A la palabra de Dios, perfecto, o la ley de Jehová o la ley de Moisés, es lo mismo. Pero ahora vayamos a Romanos 7:2. Vamos a ver qué dice Romanos 7:2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Cuántos dicen amén? No, nadie. Los hombres tienen que lavar los platos esta noche, ¿qué pasa? No, está bien. Yo lavo los platos en mi casa. Está mi esposa allá mirándome, apuntándome con un láser. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, ¿de qué ley está hablando ahí? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley del hombre, una ley humana era. A ver, la ley del hombre, acá me dicen la palabra de Dios. Un mandamiento humano, ¿está bien? Ahora, sí. Claro, pero ¿qué tipo de ley es esa? ¿Es la ley de Jehová? ¿Es la ley de un rey? ¿Es la ley es la ley de los fariseos? Una ley moral, perfecto. Es una ley interna, una ley moral, que nada tiene que ver con la ley de Jehová. Y fíjense, claro, a ver, porque esté Cristo en el vino no significa que sea la ley de Jehová, que esté haciendo referencia a la ley de Jehová. Claro, pero no está haciendo referencia a la ley de Jehová ahí. A ver, es una ley moral que está bien, ahí se hace ley porque Jesús lo está diciendo, pero es una ley moral, no hace referencia a una ley anterior, digamos, que sería la ley de Jehová. Bueno, seguimos, 7:23. Una ley moral. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué ley es esta? Un principio que gobierna la naturaleza humana. Muy bien. Yo puse, está hablando de algo que opera en nuestro interior y es una disposición interna. Bien, cuando uno dice la ley en mis miembros o la ley de mi mente o que me lleva cautivo a la ley del pecado, es una disposición interna que opera en mí, pero no es la ley de Jehová, no es la ley de un rey o un mandamiento de un rey, no es una ley moral, sino es
una disposición interna que a mí me lleva a actuar de esa forma. La tendencia humana a pecar, claro, es una ley. Claro, tiene que ver por esa disposición que yo, desde que el pecado entró en el mundo, hay una ley que opera en mí, es decir, una disposición que opera en mí, que me lleva a hacer el mal. ¿Se entiende? Eso es una ley que opera en mí. Por eso, acá dice la ley del pecado, es decir, que la ley del pecado que mora en mí me lleva a hacer, me predispone a hacer el mal. Pero es una ley que yo no puedo vencer, salvo que que la ley del Espíritu esté operando en mi vida. Pero si la ley del Espíritu no opera en mi vida, yo voy a disponer todo de acuerdo a la ley del pecado. Entonces está hablando de una disposición interior que me lleva a mí a hacer el mal. Claro, Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la ley interna que opera en Pablo y que opera en todos nosotros. Entonces hablamos ahí, usted tiene que poner de una disposición interna que me lleva a hacer algo, digamos, a pecar, o la ley porque la ley del Espíritu me va a llevar a buscar las cosas del Espíritu. La disposición que opera en mí, en mi interior. No es la ley del pecado, es la disposición que me lleva a mí a pecar, en este caso. Sí. No, pues la conciencia es la... Claro, es la naturaleza que te lleva a pecar, es una disposición interna que te lleva a eso. Pero la conciencia es que vos sabés que sos así, esa es la conciencia, que sos consciente de algo. Bueno, bien. Gálatas 3:11, ¿qué pusieron? La palabra de Dios, ahí está, los 5 libros de la ley de Jehová, como ustedes quieran llamarlo. Gálatas 5:23, ¿qué pusieron ahí? Bueno, vamos a ver, Gálatas 5:23. Bien, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es esa ley? ¿Cómo es? ¿Qué dijiste acá? Puede ser un precepto ordenado, pero acá no sé si hay una autoridad que dice contra eso no hay ley. ¿Han escuchado ese dicho? No, contra esto no hay ley. O sea, no hay nada establecido. ¿Cómo? Claro, es algo establecido, una norma establecida por todos, digamos, por un conjunto de personas, donde ese conjunto de personas establece que contra eso no hay ley, o sea, no se puede pasar de eso. Entonces, una disposición tiene que ver con una disposición aceptada socialmente. Sí. No hay nada que vaya en contra de eso. Perfecto. Entonces, claro, es una ley establecida o ¿cómo se dice? Una convención, claro, una convención social, una ley entendida como una convención social, como algo establecido. Contra eso no hay ley. El 22, a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Está bien? No, está bien. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada establecido contra eso. Eso es lo que está diciendo. Ahora, está bien, no hay que sacar las cosas de contexto. Claro. Pero entendamos... Claro, está bien, pero entendamos el significado nosotros de la palabra. No estamos analizando el texto, estamos analizando la palabra, qué quiere decir la ley. En ese texto está bien, pero como palabra ley, es decir, no es ley de Jehová, no está hablando de ley de preceptos, sino que está hablando de algo que no hay ley, contra eso no hay nada que pueda oponerse, por así decirlo. Más o menos esto entiéndanlo. No tiene que ser exacto, ¿está bien?
Entiéndanlo más o menos para diferenciar bien las cosas. Pueden poner... pueden poner, no hay nada establecido que se oponga. No hay nada establecido que se oponga. Y Santiago 1:25, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Alguien lo hizo? Santiago 1:25. La palabra de Dios también está hablando. La mayoría, cuando hable de la ley y la Biblia, nos vamos a encontrar que hace referencia a la ley de Jehová, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o que son gran parte del Pentateuco, de gran parte del Antiguo Testamento, pero va a hacer referencia mucho a la palabra de Dios, pero también a otro tipo de leyes. Este ejercicio nos tiene que ayudar a nosotros a discernir que una palabra, como vimos en significados de palabras individuales, que una palabra en la Biblia puede tener muchos significados. ¿Se acuerdan de la palabra carne que vimos, del griego sarx? Bueno, la palabra carne puede significar varias cosas, lo vimos, ustedes lo tienen ahí en el manual. La palabra ley también significa varias cosas, dependiendo de cada texto. Entonces, tenemos que aprender como decía el hermano, a ver el contexto de la palabra, dónde está inscripto, a qué hace referencia y sobre todo apoyarnos en diccionarios bíblicos, en diccionarios, por ejemplo, el Nelson o el diccionario expositivo Vine y otros diccionarios expositivos como la Strong. Entonces vamos comparando incluso las versiones y vamos estudiando a esa palabra a qué se está refiriendo. Es como para que nosotros tengamos una mayor dirección y podamos tener más luz sobre el versículo que queremos estudiar. Bueno, estudiar el punto 2, estudiar la palabra perfecto en Génesis 6:9 y explicar el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué dice Génesis 6:9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era perfecto, que no tenía ningún error, era como los ángeles, como Dios, así perfecto. ¿A qué se refiere perfecto los que estudiaron esa palabra? Persona intachable, muy bueno, correcto, cabal, obediente, íntegro. ¿Qué más? Idóneo para hacer algo. Miren todos los significados de la palabra perfecto. Entonces Noé no era una persona perfecta en el sentido de perfección de Dios, sino una persona cabal, completa, íntegra, libre. Yo encontré libre de objeción, es decir, la gente no podía decir nada de Noé. Era una persona íntegra, era una persona libre de objeciones, intachable, cabal, completa. No se le podía cuestionar nada. Eso es lo que significa, ¿cómo? Que ha alcanzado su máximo desarrollo, otro significado. Bueno. Perfecto. Perfecto. Nadie lo podía acusar a Noé. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero yo no tengo diccionario expositivo Vine y no sé cómo usarlo. Fíjense lo que yo he encontrado al comparar con otras versiones. En la Dios habla hoy no dice perfecto, sino que dice muy bueno. En la Nueva Traducción Viviente dice intachable y en la NBI dice honrado entre su gente. Fíjense todos los significados, usted elija cuál más le guste y póngalo ahí. El punto 3, si Rebeca es llamada una virgen, a este lo vimos, perfecto. La palabra virgen significaba joven también, eso ya lo vimos. Vamos al 4, ¿qué significa la palabra Seol en Génesis 44, 29? Y si tú también eres el primero de mí, y el caso del desastre, bueno, no sé, haréis descender mis cañas, que es canas, en realidad, con dolor al Seol. Esta palabra es sobre Jacob. Jacob está diciendo que si los hermanos pierden a Benjamín de nuevo, dice que va a tener tanto dolor que va a descender, dice, mis canas con dolor al Seol. Ahora, ¿qué es el Seol? El lugar de los muertos. ¿Qué más? Lugar de oscuridad, tumba, sepultura.
estado de muerte, lugar de descanso final de todos los humanos, acá anoté yo. Tristeza, pena. Bueno, es el lugar de descanso de todos los seres humanos, el Seol. Pero el Seol en el Nuevo Testamento cobra un nuevo sentido. Cobra un nuevo sentido. Jesús traduce Seol como Hades o infierno. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay un significado, que es el que yo le estoy pidiendo porque estamos en Génesis. Pero en el Nuevo, el significado de Seol es otro, que significa un lugar de muerte consciente, pero también un lugar de juicio, donde van a ir todos aquellos que van a ser juzgados por sus pecados. Es decir, que nosotros no vamos a ir al Seol, sino que al Seol, que es el Hades, o que es el infierno, van a ir todos los que son castigados por sus pecados. Bien, donde los malvados recibirán su merecido. Pero en el Antiguo Testamento no tenemos que hablar de Hades o infierno, sino del lugar de descanso de todos los seres humanos, porque Jesús después le resignifica esa palabra. Así que pongan eso ustedes. Bueno, vamos a lo que nos compete hoy. Estamos acelerados, así vamos rápido, son 21 y 23. Vamos a hablar del contexto, la segunda herramienta que todo hermeneuta debe utilizar es el contexto. Y vamos a ir rápido porque estos conceptos son fáciles de entender. El contexto es lo que rodea al texto. Más difícil esa definición no puede ser. El texto es lo que rodea al contexto. ¿Cómo? Perdón, el contexto es lo que rodea al texto. ¿Está bien? Perdón. Ahora, hay dos tipos de contexto. El contexto inmediato y el contexto remoto. El contexto inmediato es el contexto cercano, más cercano, y el remoto se puede, ya lo vamos a ver, pero se puede encontrar, digamos, buscándolo en la unidad temática del libro, de la Biblia, o en algún texto que se encuentra mucho más lejos. Pero el inmediato, por ejemplo, acá nos presenta un ejemplo, que hay un ateo que aseguraba que la Biblia decía que no hay Dios. Y el ateo decía, no, pero la Biblia dice que no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Ahí está el ateo, fíjense. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y claro, alguien le preguntó, pero ¿por qué decís que no hay Dios? Y no, dice la Biblia que no hay Dios. Entonces un hermeneuta, uno de ustedes, le dice, no, pero Salmos 14:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Se han corrompido y hacen otras obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, ¿qué hizo la hermenéutica? Le mostró al ateo el contexto inmediato, es decir, el contexto más próximo que lo encontramos en el mismo versículo bíblico. ¿Está bien? Y hay una frase muy conocida que el pastor Carlos le repite mucho: un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces siempre nosotros tenemos que buscar cuál es el contexto de lo que estamos estudiando y no solo quedarnos con un versículo bíblico o, como decía el ateo, esto que no había Dios, ¿no? Entonces analizar el contexto remoto, que es el más cercano y que tenemos a la vista en el mismo texto o en textos posteriores o anteriores. Y después tenemos el contexto remoto. El contexto remoto lo podemos buscar no solo en la unidad temática de la Biblia, es decir, la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Incluso el Antiguo complementa al Nuevo, el Nuevo complementa al Antiguo. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de un tema, por ejemplo, voy a dar un tema. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces muchos hermanos en la iglesia han dejado de confiar en los hombres porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Sin embargo, si nosotros estudiamos el libro de Jeremías, ¿cómo? Bueno, ahí está, ¿ves? Alguien que estudió acá Jeremías. Porque Jeremías tiene que denunciar la idolatría del pueblo de Dios, que habían dejado a Dios y se habían ido
tras otros dioses, que habían hecho imágenes, que habían confiado más en el hombre mismo que en Dios, y que buscaban la salvación en esas cosas y en el hombre mismo en vez de buscarla en Dios. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene esa palabra que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero está hablando del hombre que confía en el hombre para ser salvo. Entonces tenemos que leer el contexto. Leamos todo no lo vamos a leer ahora por tiempo, pero lean Jeremías 17 y ahí se van a dar cuenta que está hablando de salvación. No tenemos que dejar de confiar en las personas. Ese no es el mensaje de Jeremías 17:5, sino que no tenemos que confiar en las personas en cuestiones de salvación, que solo Dios puede salvarnos. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo se resuelve rápido el versículo leyendo el contexto de Jeremías 17 y entendiendo el mensaje de Jeremías 17, que es una denuncia a la idolatría, a la confianza en sí mismo, en dejar a Dios de lado para buscar salvación. Entonces nosotros analizamos en el contexto remoto la unidad interna de la Biblia, los libros, pero también otros textos que nos pueden traer luz a lo largo de la Biblia. No quiero ahondar mucho con esto porque es fácil. Ustedes entienden lo que es el contexto. No es algo difícil de comprender. Ya vamos a ir al cuadernillo de actividades para hablar de algunos ejemplos. Tenemos también, si seguimos adelante, los pasajes paralelos, que es otra herramienta que tenemos que utilizar. Esto también es muy sencillo. ¿Qué son los pasajes paralelos? Vamos a ver en la próxima placa, tenemos una foto que nos va a explicar bien qué es un pasaje paralelo y para qué sirven los mensajes paralelos. Bueno, los pasajes paralelos, si vemos la foto que sigue, ahí está, hay una foto. Esas son trillizas. Una de esas es mi esposa. Si ¿Alguien conoce a mi esposa? Bueno, bien, la conocen. ¿Cuál es mi esposa ahí? Ni yo sé, no me pregunten. Pero son trillizas. Bueno, la del medio, no sé, dudo. Son iguales, pero son similares, son iguales, pero están vestidas de forma distinta. Entonces, los pasajes paralelos son iguales a fotos. Son similares, pero a la vez tienen cosas distintas y que forman los tres pasajes paralelos, si fueran tres, un complemento y un texto mucho más completo. Son iguales los pasajes paralelos, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, Mateo 9, 2 al 8, fíjense en la página 17, Mateo 9, 2 al 8, encontramos la historia de la curación del hombre paralítico que fue llevado a Jesús por varios hombres sobre una camilla. ¿Se acuerdan? El hombre que lo hicieron descender del techo, el paralítico. Bueno, fíjense, en Marcos 2, 2 al 12, podemos leer que el enfermo fue llevado por 4 hombres. Ahí tenemos una información. Por 4 que lo bajaron por el techo donde hicieron una abertura. Pero en Lucas 5, 17 al 26 vemos que el techo era de teja. Ahí tenemos otra información más que no encontramos en Marcos. La próxima imagen, ahí la tenemos, descendiendo, ahí está, ahí lo están bajando. Bueno, el primer ascensor de la historia. Bueno, entonces, era de teja y la abertura que hicieron, sin duda, no hizo ningún daño en la casa. Dice el manual, tomado todos juntos, estos detalles nos permiten dar una descripción más acabada del suceso sin hacer uso de la imaginación, ¿no? Entonces, complementamos Mateo y Marcos y ahí tenemos una información más completa de ese suceso que fue la curación del paralítico. Eso se llama pasajes paralelos. Paralelismo es otra. Se complementan, sí. Bueno, los mensajes paralelos tienen esa función de complementarse, ¿está bien? Y de darnos más información. Cada uno dice algo diferente.
Vamos con la comparación de los evangelios. Saben que tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 evangelios. De esos 4 evangelios, por ejemplo, cada uno fue escrito, ustedes lo vieron en evangelios sinópticos, está bien, el año pasado, cada evangelio fue escrito desde una óptica diferente, ¿está bien? Incluso cada uno recibió una información de un testigo diferente a los demás. Entonces, cada uno escribió, por ejemplo, Mateo escribió para los judíos, Lucas escribió para los griegos, Juan escribió lo que los otros 3 no habían escrito, porque Juan se escribió después. Entonces, cada uno tuvo una intención, un propósito, y escribió desde una óptica diferente. Sin embargo, todos hablan de lo mismo, que es de Jesús. Pero, por ejemplo, encontramos en el letrero de Jesús en la cruz un mensaje, y cada evangelio lo presenta de forma distinta. Y ustedes tienen ahí un cuadro en el manual. Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Eso es lo que decía el letrero de la cruz según Mateo. Pero Lucas dice que el letrero decía, este es el rey de los judíos. Y Marcos decía, solo el rey de los judíos. Y Juan asegura que decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué decía el letrero de Jesús? Claro. A ver, como nosotros hermenautas, y bueno, yo le creo a Juan porque Juan, no sé, era el discípulo amado, qué sé yo, no sé, es más completo, no sé. Y no, yo le creo a Lucas porque me gusta más el nombre de Lucas, no sé. No, pero la idea entonces es hacer una ensalada rusa de los 4 evangelios y sacar un resultado complementario. Entonces, vamos a decir que el letrero decía, este es Jesús Nazareo, el rey de los judíos. ¿Está bien? Porque cada testigo que les contó a ellos o ellos vieron en el momento, tienen una percepción y bueno, lo vieron de ópticas diferentes. Entonces tenemos que aprender a complementar los evangelios, no entender como que se oponen, sino que se complementan. Pero también tenemos que ver el tema de los 2 testamentos. Los 2 testamentos también han generado muchos problemas con respecto a los pasajes paralelos, porque muchos aseguran, por ejemplo, que el diezmo es algo del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias al diezmo. No es nuestro tema ahora, pero estúdielo. Entonces, hay que tratar de entender al Antiguo Testamento como un complemento del Nuevo y el Nuevo como un complemento del Antiguo. Y aquí tenemos el ejemplo de 2 personajes bíblicos, Moisés y Lot. Moisés, ¿era bueno? ¿Era malo? ¿Cómo era Moisés? Acá dice en Éxodo 2, 11 al 15, encontramos a Moisés golpeando a un egipcio y asesinándolo. Ahí tenemos a Moisés, ¿era bueno, era malo? ¿Qué era Moisés? Pero en hecho lo señaló este homicidio como prueba de que Dios le había enviado como libertador de su pueblo. No nos vamos a poner ahora a discutir si está Pablo justificando el asesinato del egipcio, pero fíjense cómo tenemos una mirada desde el Antiguo Testamento, tenemos una mirada sobre Moisés como un asesino, mientras que Hechos, Esteban lo señala en su descripción antes de morir, lo señala al homicidio como una prueba de que Dios lo había enviado como libertador de su pueblo. Lo dejamos hasta ahí. Lot, por ejemplo, la historia de Lot, no lo vemos como un hombre de mucha espiritualidad, ¿verdad, Lot? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado y le han dado con un caño a Lot? ¿Es verdad? Y a la esposa de Lot ni te cuento. Bueno, pero Lot, que era esto, que era pecador, que esto, Lot. Sin embargo, en 2 de Pedro 2:7, el apóstol lo llama el justo Lot y afirma que estaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Según la NBI, estaba abrumado, estaba ahí en medio de la ciudad abrumado de cuánto pecado, ¿no? Pero ahí tenemos otra percepción diferente sobre Lot. Entonces podemos llegar a entender que Lot
Está bien, salió de la cobertura de Abraham, uno puede decir una mala decisión, se fue de la tierra prometida a un lugar de pecado, no me salía palabra, de pecado, pero dentro de todo eso, él era un varón justo, era alguien justo, que quería hacer las cosas bien. Y bueno, ahí tenemos el complemento de los dos testamentos. Entonces, cuando hablemos y prediquemos de Lot y le vayamos a dar un caño, consideremos lo que dice 2 de Pedro 2:7. Y cuando hablemos de Moisés como un homicida, consideremos lo que dice Hechos 7:35. Tenemos que entender toda la palabra de Dios y no quedarnos solo con el homicida o quedarnos solo con el justo, sino que complementar todo. Porque la hermenéutica es eso, es la interpretación de toda la palabra de Dios y no solo de un texto. Como decíamos recién, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, entendamos que tenemos que analizar un personaje de diferentes puntos de vista y ver qué dice el Nuevo, qué dice el Antiguo Testamento, y eso nos va a arrojar mucho más luz. Vamos al cuadernillo de actividades. Vieron que fácil el tema del contexto, de los pasajes paralelos. Bueno, ahí en el contexto, página 53. Ya terminamos. Página 53. Tiene la pregunta número 1, describir las dos clases de contexto. Describir las dos clases de contexto, ahí tienen que poner, bueno, contexto remoto inmediato y explicarlo, eso lo hacen en la casa. Y el punto 2 dice examinar e interpretar los siguientes textos a la luz de su contexto. Bueno, ¿qué necesitamos para esto? Una Biblia, nada más. ¿Tienen Biblia? Lo pueden hacer, perfecto. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso es lo que dice Mateo 24:32. ¿De qué está hablando Mateo? Acá está hablando de la higuera que es Israel. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. Perfecto. Si leemos, podemos poner el contexto de este versículo, Mateo 26:31. Perdón, Mateo 24, versículo 26. Perdón, Mateo 24, 26. Vamos a leer el contexto y ahí nos vamos a dar cuenta de qué está hablando. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Siguiente. Pero como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, está hablando de la venida de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender de la higuera, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Es decir, ¿qué nos está hablando esto? Nos está hablando que debemos entender las señales que nos anuncian la venida del Señor. ¿Está bien? Así como entendemos que está floreciendo un árbol porque se viene la primavera, ¿está bien? Así, cuando hay señales puntuales, tenemos que entender que Jesús está pronto. Como en la actualidad. Hay señales, rumores de guerra. Esas señales nos están hablando ¿de qué? De que la venida de Jesús está pronto. Entonces, cuando nosotros leemos el contexto, entendemos de qué está hablando ese versículo. Eso tienen que poner ustedes ahí entonces. Efesios 5:22, eso lo van a hacer en la casa. Pero ahí hay una, el 5:22, yo lo hice, pero no está exactamente explicado el versículo. Efesios 5:22 no es andad en amor, ¿sí?
Sí, está bien, yo lo busqué. Ahí Pablo dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El contexto va a estar hablando de que los que tienen que andar en amor son alguien en particular. No somos nosotros, son otros. Ahora uno lee y dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en amor, hermanos. Pero si nosotros leemos el contexto, Pablo se lo está diciendo a otra persona. Pongamos Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sigamos. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y 31. A ver, 31. Bueno, está hablando del amor conyugal. Fíjense, está hablando del amor conyugal. Aquí Pablo le está hablando a los cónyuges, diciéndoles que deben amarse, respetarse y someterse uno al otro por amor. Así como Cristo amó a la iglesia, así tenemos que amar a nuestras esposas. Y así como la iglesia se sujeta a Cristo, así la mujer debe sujetarse a su esposo. Está hablando del amor conyugal. Bueno, Colosenses 2:21, eso lo van a hacer en sus casas. ¿Está bien? Tienen que buscar en la Biblia. Ahí usted tiene el versículo y tiene el contexto para leer. Y fíjense de qué está hablando. ¿Por qué Pablo dice no manejes, ni gustes, ni aún toques? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de fútbol? No toques, manejes. No. ¿De qué está hablando? Bueno, fíjense. Fíjense en sus casas. Vamos al punto C, pasajes paralelos. Sí. ¿5.2? Bueno, 5.2, perfecto. Efesios 5.2. No es 5.22 el de recién. 5.2. Por eso no pudieron hacerlo en sus casas, claro. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Fue un error mío. Bueno. Pasajes paralelos. Dice, examinar la vida del rey Salomón, especialmente lo que dice en 1 Reyes 11, 1 al 13. Luego interpretar por qué el Señor lo menciona como hombre sabio en Mateo 12, 42. Ay. Bueno. ¿Fue una pregunta de examen? Bueno, van a saber responder entonces. Bueno, en 1 Reyes 11, 1 al 13, nos va a hablar de Salomón y de sus pecados, de sus amores. A ver si aparece. 1 Reyes 11, 1 al 13. No vamos a leer todos los versículos, pero aunque sea algunos que nos trae luz. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de... Bueno, sigue la lista, hasta el 13. Bueno, ahí habla de los pecados que tuvo Salomón. Entonces, y de pronto encontramos que en Mateo 12, 42, Jesús dice esto. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, Jesús sabía que Salomón se había desquiciado los últimos años de su vida y había perdido toda sabiduría, porque Salomón fue sabio hasta ese momento.
Después de ese momento perdió la sabiduría. O quizá su sabiduría se enloqueció o se creyó saber más de la cuenta y creó manejar la situación, y ahí vino el error de Salomón, el orgullo. Sin embargo, aquí Jesús está hablando de una profecía y está hablando de algo. Está condenando a su generación, a la generación de Jesús, porque la generación consideraba a Salomón como un hombre sabio al cual todos debían oír. Incluso en su tiempo venían los reyes del oriente para visitar a Salomón y para escuchar su sabiduría, y caminaban kilómetros, cientos de kilómetros, miles de kilómetros para escuchar la sabiduría de un hombre imperfecto. Pero Jesús, que era mucho más que Salomón, porque ahí dice, y aquí más que Salomón en este lugar, es decir, hay otro más grande que Salomón, que soy yo, dice Jesús, lo está queriendo decir, y ustedes no me quieren escuchar, no quieren escuchar la verdadera sabiduría divina. Es decir, se conforman con la sabiduría de los hombres. Eso es lo que Jesús está queriendo decir en este versículo bíblico. Él no está en contra de la sabiduría de Salomón, pero sí está haciendo un paralelo entre la sabiduría divina y la sabiduría imperfecta, que es la de Salomón. ¿Está bien? Ahí tenemos dos pasajes paralelos, donde uno estamos analizando por qué Salomón no es considerado sabio por Jesucristo, pero después entendemos y comprendemos la historia que Salomón, esa sabiduría resultó en locura, por decirlo así. Pero ¿entienden cuál es la interpretación del texto? ¿Se comprende o no? Más o menos. Bueno, ahí va. Jesús condena a su generación porque no oyen su sabiduría. Es decir, ponen la sabiduría de los hombres por encima de la sabiduría divina. ¿Está bien? Nosotros estamos poniendo dos mensajes paralelos, dos pasajes paralelos, estamos comparando y estamos sacando una definición. ¿Está bien? Es decir, Jesús está diciendo que Salomón fue sabio, pero sabio en su propio entendimiento. ¿Está bien? Porque leemos la historia de Salomón y vemos que él se equivocó. ¿Se entiende o no? Bueno, búsquenlo en su casa, estudienlo, porque esto necesitan leer varias veces el versículo bíblico. Ustedes tienen entonces el punto 2, cuando leemos la historia de Job, no parece manifestar mucha paciencia Job, cuando leemos, ahora están estudiando, ¿ya estudiaron el libro de Job? Perfecto. A veces Job como que pierde la paciencia, ¿verdad? Bueno, sin embargo en Santiago 5:11, Santiago lo pone como un ejemplo de paciencia. Entonces, ahí tienen que ustedes explicar a continuación por qué parece que Job pierde la paciencia y por qué en Santiago 5:11 es un ejemplo de paciencia. ¿Está bien? Compárenlo. Uno dice, bueno, pero se está contradiciendo la Biblia. No, siempre hay una explicación. Siempre hay una explicación. Ustedes tienen que buscar esa explicación. ¿Está bien? Son 22 menos 10. Así que ya concluimos la clase. Vamos a orar y nos retiramos. Si quieren poner de pie.